Tras el brillo dorado del viejo Hollywood se escondía a menudo una verdad mucho más oscura. Millones de personas solo veían la sonrisa en la pantalla, los papeles perfectos, la fama y el glamour. Sin embargo, tras las cámaras, muchas de estas estrellas legendarias luchaban contra la soledad, la ansiedad y unos demonios internos que nadie podía ver. La presión de la fama, las expectativas de los estudios y el implacable interés del público dejaron profundas cicatrices en sus vidas. Eran iconos de toda una generación, personas que hacían reír, llorar y soñar al público. Pero mientras entretenían al mundo, muchos de ellos se desmoronaban lentamente en la intimidad. Algunos buscaron consuelo en el alcohol o en los medicamentos. Otros se perdieron en depresiones o fueron destruidos por un sistema que solo pensaba en el éxito. Hoy echamos un vistazo tras el telón del Hollywood clásico. 7 de las estrellas más famosas de Europa y América, cuyos nombres siguen siendo inolvidables hoy en día, ocultaban tras su fama una verdad estremecedora. Sus historias no son solo trágicas, sino también un recordatorio de que incluso las leyendas más grandes son solo seres humanos. 1. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue algo más que una estrella de cine. Era el símbolo del propio Hollywood. Con su sonrisa radiante, su voz suave y su carisma inconfundible, se convirtió en una de las mujeres más famosas del mundo. Películas como Los caballeros las prefieren rubias o con faldas, y a lo loco la convirtieron en una leyenda. Y para millones de personas encarnaba la belleza, el glamour y el sueño americano. Sin embargo, tras esa imagen perfecta, se escondía una mujer que buscó amor y seguridad durante toda su vida. La infancia de Marilyn estuvo marcada por la inestabilidad, las familias de acogida y la sensación de no pertenecer realmente a ninguna parte. Cuando finalmente alcanzó la fama, esperaba encontrar por fin reconocimiento y protección. En cambio, los estudios la trataron a menudo solo como un objeto bello, no como una actriz seria. A medida que crecía la fama, también se hacían más fuertes sus luchas internas. La soledad, las dudas sobre sí misma y las depresiones la acompañaban constantemente. Para lidiar con la presión, recurría cada vez con más frecuencia a los medicamentos y buscaba desesperadamente apoyo emocional. A pesar de su éxito, Monroe se sentía a menudo aislada, atrapada entre la imagen de icono perfecto de Hollywood y la mujer vulnerable que había detrás. En 1962, su vida terminó trágicamente a la edad de tan solo 36 años. Su muerte conmocionó al mundo y dejó claro lo frágiles que pueden ser incluso las estrellas más brillantes. Hasta hoy, Marilyn Monroe sigue siendo no solo un símbolo del glamour, sino también del lado oscuro de la fama. 2. Marlon Brando. Marlon Brando no fue solo una estrella de cine, sino una revolución en la interpretación. Con películas como Un tranvía llamado Deseo y, más tarde, El Padrino, cambió la forma en que los actores interpretaban sus papeles. Su intensidad, su profundidad emocional y su presencia natural lo convirtieron en uno de los actores más grandes de la historia del cine. Para muchos espectadores, Brando parecía intocable, un hombre lleno de fuerza y confianza en sí mismo. Sin embargo, tras esta poderosa figura de la pantalla, se escondía un ser humano que a menudo estaba desgarrado por dentro. Brando se sentía alienado por Hollywood y criticaba abiertamente la superficialidad de la industria cinematográfica. La fama que le otorgó reconocimiento mundial le resultaba a menudo como una jaula. La depresión, la soledad y la frustración lo acompañaron durante muchos años de su vida. Las tragedias personales también aumentaron su dolor. Problemas familiares, relaciones complicadas y escándalos públicos le pesaron enormemente. A pesar de todas estas luchas internas, su talento seguía siendo indiscutible. Incluso en tiempos difíciles, Brando ofreció actuaciones que conmovieron profundamente al público. Su historia demuestra que incluso los genios más grandes sufren a veces bajo el peso de su propia fama. 3. Frank Sinatra. Frank Sinatra fue una de las voces más grandes del siglo XX. Con su voz cálida e inconfundible y su porte carismático, conquistó el mundo de la música y del cine. Millones de personas admiraban a All Blue Eyes y sus canciones se convirtieron en himnos de toda una generación. En el escenario se mostraba seguro de sí mismo, elegante e inquebrantable. Sin embargo, tras esta imagen legendaria,
se escondía un hombre que a menudo luchaba con fuertes altibajos emocionales, especialmente a principios de la década de los 50. Cuando su carrera flaqueó de repente, Sinatra cayó en una profunda crisis. La depresión, el alcohol y las noches de insomnio acompañaron esta difícil etapa de su vida. También su vida amorosa estuvo constantemente bajo el foco de atención. Relaciones apasionadas, rupturas públicas y la presión de los medios intensificaron sus conflictos internos. No obstante, Sinatra logró reinventarse una y otra vez. Transformó su dolor en música y cantó con una honestidad que conmovió a millones de personas. Precisamente por eso, no solo fue una leyenda del espectáculo, sino también un artista cuya voz reflejaba sentimientos reales. 4. Judy Garland. Judy Garland fue la voz de una generación y para millones de espectadores, la inolvidable niña de El Mago de Oz. Con su potente voz y su presencia emocional en el escenario, cautivó al público ya desde niña. En la pantalla se mostraba radiante, llena de energía y esperanza. Una heroína perfecta de Hollywood que se ganaba el corazón de la gente al instante. Sin embargo, tras esta imagen deslumbrante, se escondía una vida llena de presión y control. Ya desde muy joven, los estudios de Hollywood moldearon su vida hasta el más mínimo detalle. Dietas estrictas, medicamentos para mantenerse despierta y sedantes para dormir pasaron a formar parte de su día a día. Mientras el público veía magia, Garland vivía una realidad llena de agotamiento y carga emocional. Con los años se intensificaron las depresiones, los estados de ansiedad y las adicciones. A pesar de estas luchas internas, volvía una y otra vez al escenario y lo daba todo por su público. Cada una de sus actuaciones parecía un acto de liberación emocional, como si por un momento escapara de la oscuridad. Pero el precio de esa fama fue alto. En 1969, Judy Garland murió a la edad de tan solo 47 años. Su vida se convirtió en un símbolo de las sombras de la fama y de cómo incluso los mayores talentos pueden desmoronarse bajo la presión de Hollywood. 5. Vivien Leigh. Vivien Leigh fue una de las actrices más fascinantes de su tiempo. Con su legendario papel de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, hizo historia en el cine y ganó la admiración mundial. Su belleza, elegancia y su extraordinario talento la convirtieron en un icono del Hollywood clásico y le valieron 2 premios Oscar. Sin embargo, tras esta fachada impecable, Vivien Leigh libraba una difícil batalla interna. Padecía un trastorno bipolar grave, una enfermedad que en su época apenas se comprendía. Su vida oscilaba entre fases de energía intensa y brillantez creativa y profundos momentos de desesperación y agotamiento. Estos altibajos extremos afectaron no solo a su carrera, sino también a sus relaciones, especialmente a su famoso matrimonio con Laurence Olivier. Por si fuera poco, Leigh también tuvo que luchar contra la tuberculosis, que debilitó su salud cada vez más. A pesar de estas cargas físicas y emocionales, siguió siendo una actriz extraordinaria, cuyas actuaciones estaban marcadas por la pasión y la intensidad. Pero la larga lucha terminó por pasarle factura. En 1967, Vivien Leigh murió a los 53 años. Dejó un legado cinematográfico impresionante, pero también la conmovedora historia de una mujer que, tras la imagen glamurosa de una diva de Hollywood, libró una batalla silenciosa y a menudo dolorosa. 6. Peter Sellers. Peter Sellers fue un talento excepcional de la comedia cinematográfica. Con su increíble capacidad para transformarse en personajes completamente diferentes, asombraba al público una y otra vez, especialmente como el torpe inspector Clouseau en la saga de la Pantera Rosa o en su famoso papel múltiple en Teléfono Rojo. Volamos hacia Moscú demostró un genio cómico que pocos actores pudieron alcanzar. Sin embargo, tras esta brillante versatilidad, se escondía un hombre que a menudo no sabía quién era realmente. Sellers se perdía tanto en sus papeles que su propia autoimagen se volvía cada vez más borrosa. Fuera de las cámaras, su vida estuvo marcada por la inseguridad, las depresiones y relaciones turbulentas. Varios matrimonios fallidos y fuertes cambios de humor hicieron que su vida privada fuera caótica y agobiante. También en cuanto a la salud, su vida se volvió cada vez más difícil. Ya a una edad relativamente temprana, sufrió varios ataques al corazón, pero a pesar de estas señales de advertencia, siguió trabajando incansablemente.
La presión por ser perfecto constantemente y por hacer reír al público intensificó aún más sus conflictos internos. En 1980, Peter Sellers murió a los 54 años a causa de otro ataque al corazón. El mundo perdió a uno de los mejores cómicos del cine, pero tras su humor se encontraba la conmovedora historia de un hombre que, a pesar de la fama y el éxito, nunca encontró realmente la paz interior. 7. Montgomery Clift. Montgomery Clift fue considerado uno de los actores más talentosos de su generación. Con su estilo de interpretación intenso y vulnerable, marcó películas como Un lugar en el sol y De aquí a la eternidad, convirtiéndose rápidamente en uno de los representantes más importantes del method acting. En la pantalla se mostraba profundo y auténtico, un actor que podía representar emociones con una honestidad extraordinaria. Sin embargo, tras esta fuerza artística, se escondía un hombre que luchaba con graves conflictos internos. Las depresiones y los problemas con el alcohol lo acompañaron desde muy temprano, pero un suceso dramático cambió su vida definitivamente. En 1956, Clift sufrió un grave accidente de coche en el que su rostro resultó seriamente herido y fueron necesarias varias operaciones. Aunque más tarde volvió ante las cámaras, nunca volvió a ser el mismo. La presión de Hollywood, el gran peso de su trauma y la constante atención pública hicieron que recurriera cada vez más al alcohol y a los medicamentos. Su carrera, antes brillante, empezó a desmoronarse, mientras sus actuaciones mantenían al mismo tiempo una intensidad dolorosa que conmovía profundamente al público. En 1966, Montgomery Clift murió a los 45 años. Muchos de sus amigos describieron más tarde su lento declive como una de las historias más trágicas de Hollywood, una prueba de lo frágiles que pueden ser incluso los talentos más grandes. Estas historias nos recuerdan que, tras el brillo del viejo Hollywood, a menudo se ocultaba una lucha muy distinta. El mundo veía fama, belleza y éxito, pero muchas de estas leyendas vivieron con soledad, presión y dolores internos que apenas nadie notaba. A pesar de todas sus luchas, dejaron películas, música y recuerdos que hoy en día siguen conmoviendo a personas de todo el mundo. Sus historias no son solo trágicas, sino también una señal de que incluso las estrellas más grandes son, al fin y al cabo, humanas.